Este fin de semana no solo acabaron las Olimpiadas, también se estrenó en México la película Tonya Harding, donde se habla la vida de la ex patinadora y súper controversial atleta Tonya Harding. Así que acompáñenme a descubrir su verdadera historia. Tonya Maxine Harding nació el 12 de noviembre de 1970 en Portland, Oregon. Sus padres eran Lavona Golden y Al Harding, y creció en un ambiente sumamente humilde, y además de todo esto su mamá era sumamente abusiva con ella en forma psicológica y también física. Después de que se enamorara del deporte cuando vio patinaje por primera vez en un centro comercial, sus padres por alguna razón accedieron a hacer el esfuerzo y la inscribieron en una escuela de patinaje en Oregon, donde de casualidad había empezado a trabajar Diane Rollins. Y aunque la vida le jugó muy malas pasadas a Tonya Harding, la verdad es que su momento de suerte llegó cuando se cruzó con esta coach, ya que ella le enseñó todo lo que sabía sobre patinaje, pero también fue un gran apoyo emocional. Incluso cuando ella tenía 15 años estuvo viviendo durante una temporada con su coach. Pero en casa las cosas eran difíciles, no tenían mucho dinero, tenían que sobrevivir algunas veces cazando y pescando en el bosque, y cubrir los gastos del patinaje era sumamente difícil, porque si ustedes piensan que hoy en día el patinaje es caro, en aquella época lo era peor. Y aunque sus padres hacían este gran esfuerzo, su madre, Lavona, trabajaba varios turnos y varios trabajos para poder cubrir todos estos gastos, la verdad es que les quitaba todas sus frustraciones personales y emocionales y económicas sobre la pequeña Tonya, lo cual la dejó con muchos traumas y problemas durante toda su vida. Todo esto lo sabemos gracias a que cuando ella tenía 15 años, una chica que patinaba en su pista hizo un documental sobre la vida de Tonya Harding. En este documental se ve a Lavona hablando de cómo provocaba a su hija y cómo la hacía enojar para que supuestamente tuviera un mejor rendimiento. De ahí se nota que no era una madre muy dulce, ni cariñosa, ni nada por el estilo. Me gustaría aquí hacer una breve pausa para hablar cómo era el patinaje en aquella época. Recordemos que para la época de 1970-1980 todavía se hacían las figuras obligatorias en el hielo. ¿Qué eran las figuras obligatorias? Pues era básicamente dibujar figuras en el hielo por medio de los filos de las cuchillas de los patines. Todo esto tratando de usar un solo pie o de no cambiarlo, etc. Eran muy difíciles de hacer, consumían muchísimo tiempo del entrenamiento, y la verdad es que encarecían mucho el deporte porque necesitabas una buena extensión de pista para poderlas practicarlas 3, 4, 5 horas al día, etc. Esta era la parte como delicada, que fue la que le dio al patinaje su nombre, porque recordemos que en inglés se llama figure skating por estas figuras. Pues Tonya nunca fue muy buena en el área de las figuras. Ella era una patinadora como de fuerza, de poder, de acción, y la parte de las figuras nunca se le dio muy bien. Para cuando su carrera empezó a levantar, todavía se usaban. Entonces esto la detuvo un poco, a la par de su origen humilde, porque no era la imagen que Estados Unidos estaba tratando de proyectar. Si se dan cuenta, ella era una patinadora mucho más musculosa, de más fuerza, estaba como que tenía una figura diferente, no era una chica delgadita, delicadita. Se estima que el patinaje, cuando se quitaron las figuras obligatorias, bajó sus costos hasta en un 50%, debido a que las figuras consumían demasiado tiempo de entrenamiento y demasiado espacio de pista, que también tiene un costo. Entonces, la verdad es que en esa época era un deporte sumamente elitista, y Tonya Harding no fue la única que sufrió a causa de este elitismo. Por ejemplo, tenemos a la patinadora Surya Bonali, que yo siempre he sido de la idea que muchas veces Surya no tenía los mejores programas, y
que definitivamente ese mortal hacia atrás pues se prohibió por la causa del riesgo tan grande que significaba, pero es cierto que como a Tonya también no le daban las mismas marcas debido a este elitismo y racismo que había en el patinaje en aquella época. Pero pues básicamente para competir en aquella época se esperaba que vinieras de una familia tipo bien y tenías que entrar a clubes y pagar cuotas y ser de apellido conocido, además de que a los patinadores no se les permitió participar en shows como profesionales a la vez de competir, o sea, tenías que escoger una u otra. Esta regla se cambió hasta los 90, por eso hoy en día tenemos, por ejemplo, cuando Tonya tenía 15 años pasaron muchas cosas en su vida. Primero dejó la escuela para concentrarse totalmente en el patinaje. Luego se enamoró por primera vez del que sería después su esposo, Jeff Gillooly, y el que sería un personaje clave para todo lo que vino después. Y además de todo esto, su mamá se fue de la casa y le dijo abiertamente al papá, mientras Tonya estaba escuchando, tú quédate con ella, yo no la quiero. Así de fuerte. Esta fue la época en que estuvo viviendo con su coach Diane Rawlinson y de donde salieron los documentales y muchas entrevistas que se usaron para la película. Al parecer, dedicarse enteramente al patinaje, al menos durante ese año, le rindió frutos en 1986 cuando se coló al 6º lugar en los campeonatos nacionales de Estados Unidos. Ahorita están por la calle de la amargura, pero en aquella época Estados Unidos era una gran potencia de patinaje y subir de lo desconocido hasta el 6º era muy impresionante. Además, no olviden que si ustedes creen que el patinaje hoy en día se califica de manera subjetiva, en aquella época era muchísimo más subjetivo. Entonces todo este tipo de cosas de no tener una familia bien y de no tener ciertos ingresos económicos le afectaba muchísimo a sus calificaciones. De todas maneras se logró colar y por su fuerza y su estilo agresivo le decían la pequeña barracuda, porque no sé si lo han leído en algún lado, pero Tonya Harding mide solamente 1,55 m, casi como yo. Para los años 1987 y 88 quedó quinta y para 1989 quedó tercera. Ese año ganó el Skate America de la serie del Grand Prix. Y también, para su mala suerte, o bueno, no lo sé, se casó con su primer novio, Jeff Gillooly. Ahora, quiero que se tomen un momento para analizar esto. Era su primer novio, obviamente una persona que está en un ambiente tóxico y agresivo se va a enamorar de la primer persona que le dé un poco de confianza, un poco de validación, y pues para mal de males esa persona fue Jeff Gillooly. Curiosamente, Tonya se consideraba para 1990 una de las contendientes más fuertes, y justo al año de casarse con Jeff Gillooly tiene unos patinajes terribles y le es muy difícil mantenerse en la cima. Realmente parecía que ya iba de salida antes de 1991. ¿Coincidencia o destino? En muchas de las entrevistas Tonya habla de que Jeff también era abusivo con ella, que también la golpeaba, que ella también le regresaba los golpes, porque pues no era una chica menudita y debilucha, pero pues tenía una muy baja autoestima y obviamente tenía muy pocas herramientas como para tener una inteligencia emocional para salir de ahí corriendo a el primer golpe. Tonya sabía que la Asociación Americana de Patinaje realmente no la quería, y si quería ganar algo tenía que hacer alguna cosa realmente diferente que la distinguiera de los demás, y se decidió a conquistar el famoso triple axel. Para la competencia de 1991, los campeonatos nacionales, Tonya Harding logró aterrizar el primer triple axel que cualquier mujer de los Estados Unidos hubiera podido hacer en una competencia, y eso le ganó el primer 6 que se le hubiera dado a cualquier patinador en un
en una competencia por mérito técnico, y no solo logró aterrizarlo en estas competencias, sino también en los campeonatos mundiales de 1991, y lo volvió a hacer en Skate America. Para la siguiente temporada, Tonya cambió de entrenadora por Toddy Teachman, y la realidad es que no le fue muy bien. Quedó tercera en los nacionales de Estados Unidos y después de 1991 nunca pudo volver a aterrizar en competencia otro triple axel. Aunque fue a las Olimpiadas de 1993, la verdad es que regresar a casa con un cuarto lugar era considerado deshonrosísimo, y además de esto tuvo una muy mala temporada en 1993, donde ni siquiera calificó en el equipo para irse a los mundiales. En este mismo año decide divorciarse por fin de Jeff Gillooly y regresa a entrenar con la que fue su mejor coach, por supuesto, Diane Rawlinson. Y para 1994 parecía tener una esperanza de ir a las Olimpiadas, que ahora habían cambiado de ser justamente en el mismo año que las Olimpiadas de verano a tener 2 años de intervalo. Así no nos aburrimos. Tonya en sus entrevistas habla de que por esta época algunos oficiales de la Federación Americana de Patinaje le dijeron que si no regresaba con su esposo y tenía como que una vida familiar más en orden, no le iban a dar los puntajes que ella merecía. Y pues la verdad es que esto, según lo que ella dice, catapultó la tragedia, porque ella regresó con Jeff solamente como por imagen y él se enteró de esto, y como venganza decidió atacar a su mayor rival y competidora, Nancy Kerrigan. Realmente podemos verlo de esta forma: el mismo ambiente y círculo social en el que Tonya creció y siguió desenvolviéndose como adulta realmente terminó por desgraciar su carrera. Muchos dicen que era algo inevitable. Y bueno, muchos recordarán el incidente y el escándalo porque sucedió en 1994, que no fue hace tantísimo tiempo. Y va más o menos así: Nancy Kerrigan estaba practicando para los campeonatos nacionales de 1994 en Detroit, cuando una persona no identificada, que después supieron era Shane Stant, la atacó con una macana de policía y la hirió en la pierna, y en un principio parecía que le había roto la pierna o le había lastimado la rodilla, etc. Pueden encontrar videos en internet de ese día y de los alaridos que daba Kerrigan gritando por qué le pasaba esto a ella. Son realmente desgarradores, así que mejor no los... Sin Kerrigan en la competencia, Tonya ganó el primer lugar en los campeonatos nacionales, lo cual la convertía en una sospechosa. Ella afirma que estaba muy nerviosa pensando que era un ataque en general hacia los patinadores y que podía ser ella atacada también. Obviamente, siendo una de sus mayores competidoras, Tonya terminó como una de las principales sospechosas en el caso. Pero quiero aclarar una cosa aquí y ahora, y es que Tonya no necesitaba ganar los campeonatos para ir a las Olimpiadas. Ella solo necesitaba quedar segunda, cosa que pudo haber hecho porque sin Kerrigan quedó primera. O sea, de ella haber estado presente y ganado, habría quedado segunda y de todas maneras hubiera ido a las Olimpiadas. Y eso ella lo sabía porque el equipo tenía 2 lugares para esas Olimpiadas. Es bastante obvio que cuando se encontraron los sospechosos y estaban relacionados con Tonya, le iban a echar la culpa, iban a decir que ella lo planeó. ¿Quién no ha tenido un ex que busca venganza de alguna manera? Incluso Jeff lanzó años después una cinta íntima, obviamente para ganar dinero y para que se vendiera como video para adultos. ¿Eso no les habla de una persona que está buscando venganza? Yo creo que ahora es muy difícil saber si Tonya estuvo involucrada en la planeación o no, pero definitivamente que hubo muchísimas cosas que se pasaron por alto, que no se tomaron en cuenta y que simplemente terminaron en los tabloides de aquella época
y la convirtieron en uno de los escándalos más grandes de toda la historia del deporte. Yo sé que muchos de ustedes que siguen mi canal son fanáticos del patinaje y saben que no se trata solamente de destreza física, sino que también tiene muchísimo que ver la parte psicológica. Y es obvio que si estuviste a punto de no ir a los Juegos Olímpicos y te están inculpando de algo súper fuerte y está en riesgo todo tu futuro, obviamente no vas a dar la mejor ejecución de tu vida. Y justamente eso le pasó a Tonya en estas Olimpiadas, donde se le rompió una agujeta. Además de todo el estrés que ella tenía, sufrió el estrés de sentir que se iba a romper un tobillo porque su agujeta se había roto. Y aquí tache para Tonya porque no llevaba otras agujetas, pero es muy obvio que no iba a dar el ancho porque estaba demasiado presionada, estaba demasiado preocupada en otras cosas que no debería de haber estado. El FBI nunca pudo encontrar evidencia conclusiva que definitivamente descartara o que definitivamente afirmara que ella había planeado el ataque o que ella había sido la mente maestra. A pesar de todo esto, recibió una multa de $160,000, 3 años de libertad condicional y, a mi parecer, lo más cruel de todo, la expulsaron de por vida de la Asociación Americana de Patinaje. Entonces ella no podía volver a competir, no podía convertirse en coach. Todo lo había sacrificado en su vida por el patinaje. ¿Y para qué? Hay opiniones mixtas acerca de la película I, Tonya por ahí en el internet de periodistas que cubrieron el caso en esos años y que básicamente dicen pues es que hizo una mala decisión tras otra y realmente debió de haber reportado lo que sabía, porque lo que se concluyó fue que ella sabía del ataque o llegó a saber algo sobre el ataque, pero no tenía información lo suficientemente clara y no lo reportó. Pero tomen en cuenta que esto pasó cuando ella tenía 21 o 22 años. ¿Quién hace las mejores decisiones a los 21 o 22 años? Y número 2, y muy importante, si ustedes no tuvieran educación, no hubieran tenido una familia que los amara, hubieran crecido toda su vida sin apoyo emocional, ¿habrían de verdad tomado las mejores decisiones? Después del escándalo y de dejar el patinaje, la verdad es que Tonya tuvo una vida súper inestable, hizo de todo tipo de trabajos y se dedicó al boxeo de celebridades porque era, claro, la chica súper mala del patinaje a quienes todos conocían. Pero oigan, gracias a ese escándalo, todo el mundo sabe que es un triple axel o ha escuchado sobre él, cosa que no podemos decir de los otros saltos. Mi conclusión es, vean la película, fórmense sus propias opiniones y siempre busquen ir más allá de lo que dicen los tabloides. Qué bueno que ya están por extinguirse. Hey, si quieres saber todo sobre el mundo del patinaje, no olvides suscribirte. Un agradecimiento especial a tarotista Chris, quien me dijo que las estrellas se alinearían en mi camino si hacía este video. ¡Hasta la próxima!